Gracias y qué gusto que nos acompañe un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos visita la directora del Instituto de los Jóvenes, el Instituto de la Juventud en el Distrito Federal, Mafer Olvera. Mafer, qué gusto. Igualmente, muchísimo gusto estar aquí contigo. Hay muchísimo que platicar de los jóvenes, entre otras cosas porque los jóvenes son noticia en estos momentos y quizá por otras recientes hechos tendrían que serlo. Son noticia porque hay jóvenes desaparecidos en estos momentos en la ciudad. Y porque de pronto se etiqueta o se estigmatiza a los jóvenes o a un grupo de jóvenes como violentos, como drogadictos, como si estuvieran ligados per se por el hecho de ser jóvenes al crimen organizado. ¿Cuál es el papel, digamos, del Instituto de la Juventud en el Distrito Federal para tratar, en la medida de lo posible, pues no nada más de que no se etiquete, sino de crear las condiciones y los mecanismos para que los jóvenes tengan muchas más alternativas, muchas más salidas y que estén en donde tienen que estar, que es en el trabajo, en la escuela, sí, pero también en la diversión sana, en el esparcimiento? Mira, yo creo, de entrada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. El tema de los jóvenes siempre tiende a asociarse y a estigmatizarse muchísimo. Entonces, creo que la conversación que pasa entre los medios de comunicación, entre los sectores de decisión política, entre incluso los sectores académicos, de pronto son una discusión y son conversaciones que ni siquiera llegan a los jóvenes. Es decir, que la vida joven pasa, y pasa completamente del lado del actuar político, del actuar mediático. Entonces se habla mucho de los jóvenes como el sector, como la promesa del futuro, los jóvenes como el sector más vulnerable, los jóvenes como tal, y todo el tiempo sin escuchar a los jóvenes, exactamente. Entonces la propuesta del Instituto de la Juventud desde esta nueva administración y bajo este nuevo gobierno del doctor Mancera es muy clara, es: Mafer, escuchemos a los jóvenes. Entonces hemos logrado desde el 15 de diciembre establecer un diálogo histórico, vínculos históricos muy estrechos entre grupos de la sociedad civil, asociaciones civiles, entre grupos de jóvenes, escuchando a nuestros beneficiarios, ¿no? Y tratando de entablar un puente entre el gobierno, es decir, todo el gabinete, y los jóvenes. A ver, es que porque quizá lo primero sería tener un diagnóstico. ¿Qué temas están en el radar de los jóvenes y qué temas creen los políticos, creen los medios que están en el radar de los jóvenes? Y creo yo que nos vamos a encontrar con cosas muy distintas. Muy distintas. La realidad efectivamente es enorme. La brecha entre el sector joven y el sector político es muy grande. Pero no solo eso. Como sector social, la brecha entre los jóvenes y otros sectores más adultos también es muy grande. Estamos trabajando ahí muy fuerte en la creación de una nueva línea de acción que se llama Brigada Interinstitucional. Es decir, jóvenes trabajando con niños y jóvenes trabajando con adultos mayores. Al final, la etapa de juventud es una mera transición de niños, a adolescentes, a jóvenes y en adelante. Entonces no podemos olvidar que la primera prioridad, y por eso trabajamos mucho con el DIF, es empezar a trabajar desde niños, desde adolescentes. A los 12 años hablamos de niños, pero se presentan ya conductas en muchos casos de adultos, conductas sumamente violentas o conductas delictivas importantes. Entonces, y no solo eso, se van encontrando patrones que después se van a acrecentar seguramente en la etapa de adolescencia y luego en la juventud. Entonces estamos trabajando con una visión intergeneracional, porque es así como se tiene que construir una capital social. Escuchamos todo el tiempo hablar de la capital social. ¿Qué significa eso? Pues que el doctor Mancera tiene una clara intención de que todo el gabinete trabajemos con perspectiva intergeneracional. A ver, pero es importante, ¿con qué te topaste cuando llegaste a Injuve? Porque de repente uno se imagina pues una institución que ahí está, que no entiende bien a bien qué hace o para qué sirve, porque tendría que estar, digamos, conectada con los jóvenes, pero pues yo soy joven y tengo muchos amigos jóvenes y no los veo o no los veía en comunicación, en coordinación, ni haciendo cosas, es más, ni sabiendo que hay un Instituto de la Juventud. Ese es un gran reto. La mayoría de los jóvenes en esta ciudad viven 2.3 millones de personas entre 14 y 29 años. La gran mayoría no saben ni siquiera que existe un Instituto de la Juventud del Distrito Federal, porque existe un INJUVE a nivel federal, que bueno, eso nosotros trabajamos muy de la mano con INJUVE, pero bueno, tienen otras líneas de acción muy distintas y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero en INJUVE DF yo me topé con una institución que existía, que funcionaba muy bien gracias al trabajo y a la organización de jóvenes y de los coordinadores de brigadas y del personal que ahí laboraba, pero había muchísimas oportunidades de mejorarlo. Es decir, que había que reestructurar por completo las líneas de acción y
había que sacar el Instituto de la Juventud a la calle. ¿Qué significa? Que yo siempre digo, todos somos INJUVE. Casi nadie conoce el INJUVE. Entonces, es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque el instituto, como Instituto de Juventud, además de la segunda ciudad más importante del mundo, con una población tan alta de jóvenes, es decir, que 4 de 10 habitantes de la Ciudad de México son jóvenes. Es muchísimo. Entonces, nosotros debemos llegar a los jóvenes, no esperar que los jóvenes lleguen al instituto solo por una beca. Pues tenías una institución que caminaba, que le faltaba hacer cosas, pero que caminaba. Ahora están encuestando, ahora están tratando de mapear, de tener una radiografía de los jóvenes. Exacto, primero que nada un diagnóstico. Y es decir, justo lo que decías hace un momento, de los jóvenes la noticia siempre es lo malo. Los que no estudian ni trabajan, el 29%, los desaparecidos, la violencia entre jóvenes, violencia en el noviazgo, siempre se escucha siempre lo malo, para mal. porque es lo que prevalece. Pero ¿en dónde están todas las noticias positivas de un gran sector que es el mayor generador de capital simbólico a través de muchas expresiones culturales, capital político, capital económico, el sector pionero para el desarrollo de esta ciudad? Entonces, primero que nada dijimos, vamos a entender cuál es la tendencia juvenil. ¿Cómo vamos a hablar de jóvenes si no los conocemos? Entonces implementamos, desde que yo llegué al instituto, la mayor consulta juvenil que se haya hecho en la historia del país. Por ejemplo, la encuesta nacional de juventud contempla un levantamiento de 29,000 encuestas. Estamos aquí consultando a una meta de 300,000. Hablamos de más del 10% chavos entre 14 y 29 años. Estudiantes o no estudiantes, estudiantes de preparatorias o secundarias privadas o universidades públicas. ¿Qué les están preguntando? Tendencias juveniles, tales como ¿cuál es tu música favorita? Es decir, género musical favorito. Hay todo un tema con el reggaetón y los perreos y la mona. Bueno, vamos a entender qué está pasando. Es decir, el rock sigue siendo el género que el eje transversal que cruza a todos los jóvenes. No es cierto. Hay un montón de otros géneros. La diversidad es enorme. Cuando te enfermas, ¿a quién recurres? ¿A un servicio de salud pública? ¿Tienes algún servicio de salud privada? ¿En quién confías más? ¿Le temes al futuro? Sí, no. ¿Aspiras a tener una vivienda? Sí, no. Son 34 preguntas que nos van a arrojar. No son las típicas preguntas. No, claro, no, porque no queríamos hacerlo divertido, ¿no? El tema aquí es que por primera vez, Manuel, está al frente del instituto una mujer joven. Sí. Entonces, eso creo que al menos... Sí, porque quien estaba antes sí cambia las cosas. Te hablaba la edad, yo creo. A ver, Mafer, ¿cuándo terminan de encuestar? ¿Y cuándo podemos, digamos, tener este diagnóstico, este mapeo, para entonces entender a los jóvenes y decir, bueno, aquí están las prioridades? Exacto. Y estos temas de plano ni los traen en el radar, ni les importa, y estos al contrario, pues necesitamos generar y desarrollar las políticas públicas necesarias. Mira, terminamos de levantar el 30 de junio. El 30 de este mes ya. No más consultas. Hemos logrado entrar a universidades como UVM, como UIC, como Universidad de Insurgentes. La verdad es que hemos tenido una aceptación enorme. UNAM, por supuesto, UACM, muchísimas preparatorias del POLI, CCH, Escuela Nacional Preparatoria, a través de Prepasí, que déjame decirte, por cierto, algo que me motivó a realizar esta consulta. Hay muchísimos jóvenes que reciben la beca de Prepasí. Prepasí es el programa social más grande del mundo. O sea, la Ciudad de México, somos una ciudad pionera en su política social. Esto acabo de ir a platicar recientemente a la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, ante 96 países, y no hay un solo país que haga lo mismo en términos de política social, más enfocada a jóvenes. Entonces, hay 45 programas sociales operando hoy dirigidos a jóvenes. ¿Quién se entera de esos programas? Muy pocos. Entonces, en eso estamos trabajando. Algo que me llama mucho la atención fue cuando tú le preguntas a muchos jóvenes de Prepasí, beneficiarios de Prepasí, ¿quién te da la beca? Muchos no saben quién se las da. Piensan que es gobierno federal o piensan que es la UNAM, si es que van a CCH o Escuela Nacional Preparatoria, alguno de los planteles, o piensan que es el POLI, o piensan que es el Colegio de Bachilleres. Muy pocos te dicen el gobierno del DF. En eso es en lo que tenemos que trabajar, no para posicionar una cuestión política. No para tener una clientela. No, para generar un sentido de pertenencia a tu ciudad, a lo público, a toda esta labor que la Ciudad de México sí marcó un precedente. A ver, ¿por qué eso te lleva social a cuidar tu ciudad? Es decir, cuando tú te sientes parte de algo, lo conservas, lo cuidas. Entonces, por eso trabajamos mucho en el tema de cultura ciudadana, muy de la mano con la Consejería Jurídica. Todo esto me motivó a diseñar
un método que fuera muy eficaz, que además nos costó 13,000 pesos, literal, y lo digo así, en la impresión de los cuestionarios. Es una hoja impresa a doble cara. ¿Quiénes le están aplicando? Los jóvenes. ¿Quiénes nos ayudaron? Prepa, sí, a través de su director Luis Meneses pudimos entrar a muchas preparatorias, en universidades privadas, hablándole a los directores o a los rectores. Todos se han mostrado. Ahora, de ahí te van a salir abiertos. muchísimas cosas, porque de ahí te van a salir, por el número y el volumen, digamos, de preguntas, te va a salir de todo un poco. Y quizá tendrás que elegir las prioridades, porque pues el dinero no alcanza y quizá tampoco los recursos personales, ¿no? Quienes trabajan, los recursos materiales. ¿A qué te vas a enfocar? Es decir, llegas con un sentido distinto, eres una joven. ¿En dónde van a estar tus prioridades o en dónde va a estar tu sello para que el INJUVE se transforme, cambie y no siga siendo quizás esa institución que sí, ahí está y que le da resultados a algunos, a un grupo, a un nicho de jóvenes, pero que no atiende a la gran mayoría de esta población, que además es muy diversa? Mira, ya hemos rediseñado 10 ejes fundamentales de acción para el INJUVE. Entre ellos, en primer lugar, está el empleo, el fomento al empleo y al emprendedurismo. Acabamos de tener un bazar capital muy exitoso en el cual nos preocupamos por dar cabida a muchísimos jóvenes emprendedores que tienen proyectos y que ya se traducen en productos y que viven de venderlos. Abrimos un espacio desde gobierno en el que no se les cobra un solo peso, fue en el Museo Mide y fue un éxito. Todo lo que vendían era para ellos. Entonces, trabajamos muy de la mano con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, porque ellos están implementando, y por instrucciones también del doctor lo acaba de decir, cuando presentó el programa Capital Social, habló de una meta estimada de generación de 10,000 empleos. Y porque los jóvenes buscan chambas y de fácil. Y porque además, para evitar que más jóvenes se vayan al tema de empleo informal o incluso empleo ilegal, otras fuentes de empleo ilegales, debemos de ofrecer fuentes de empleo que sean bien remuneradas, que sean dignas y que por supuesto sean atractivas. Entonces, a ver, el empleo es prioridad. Empleo es prioridad. Estamos trabajando también de manera muy puntual en atender a diferentes grupos de jóvenes en diferentes condiciones. En esta ciudad viven 70,000 jóvenes discapacitados. ¿Acaso esta ciudad es adecuada para que un joven discapacitado pueda trasladarse a algún lugar? No. ¿Acaso hay fuentes de empleo para ellos? No. Entretenimiento. No hay infraestructura, tampoco. No está pensado ni en lo público ni en lo privado. Exacto, hay muy poco. Entonces trabajamos muy de la mano con el INDEPEDI, que es el Instituto de Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Bueno, trabajamos ya con ellos y estamos desarrollando, tratando de diseñar. Ellos están muy preocupados porque ninguna infraestructura, ningún edificio, ningún centro de entretenimiento está pensado para personas con discapacidad, desde los baños hasta las rampas de acceso. Entonces, nos estamos preocupando en primer lugar por el instituto. El instituto no tiene rampas. Entonces estamos tratando de transformar, y yo tengo una brigada de ciudad incluyente que tiene que ver con personas débiles visuales, personas que padecen algún tipo de discapacidad. Entonces, estamos tratando de reconstruir primero hacia el interior, pero el tema de la ciudad incluyente es muy importante. Estamos desarrollando un programa muy interesante también de investigación para intervenir o lograr intervenir a los jóvenes que trabajan en Central de Abastos. Son alrededor de 11,000 jóvenes. Y entonces estamos diseñando un programa bajo el cual se lo vamos a presentar al director de la Central de Abastos, Julio Serna, para decir, permítenos entrar a intervenir y saber cuál es la tendencia juvenil entre este grupo de personas que principalmente son migrantes y que trabajan diario en Central de Abastos. A ver, quizá importante en esto es de quién se rodea uno, porque pues se puede hablar de los jóvenes, la directora puede ser joven, pero si la estructura no es joven, pues difícilmente se va a poder acercar, digamos, a los jóvenes. Va a tener una empatía para que los jóvenes se abran con ellos y a la inversa. ¿De cuántos jóvenes te rodeas? ¿Cómo funciona, digamos, la estructura? ¿Cómo opera en el día a día el INJUVE, más allá de una oficina, de un escritorio? ¿Cómo opera en la calle? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se van tendiendo esos puentes con los grupos? Es muy divertido. De entrada, trabajan 69 personas en el INJUVE, incluyéndome. Yo tengo un equipo cercano muy joven. Además, somos totalmente abiertos a la diversidad sexual. Tenemos el decálogo, en primer lugar, afuera de mi oficina. Tenemos una brigada de diversidad y salud, de diversidad sexual, de salud sexual y reproductiva. Es decir, que en el INJUVE todos caben. Tenemos matrimonios, personas que incluso están casadas con personas del mismo sexo.
y todo es bienvenido. Y yo pienso que esta diversidad, desde los diferentes puntos de vista del equipo cercano que me rodea, es genial, porque todo el tiempo brigadas tienes? Porque me dices la brigada de este y la brigada. Sí, son Cuando 8. llegué al instituto había 16 brigadas. Tratamos de reorganizarlas y creamos 4 brigadas nuevas. La brigada de emprendedurismo y fomento al empleo, esa es nueva, esa fue la 17. La 18 es la brigada de jóvenes trabajando con niños. 19 es la brigada de jóvenes trabajando con adultos mayores. Y la que acabamos de anunciar hace una semana fue la brigada de cultura ciudadana. Y estas brigadas se mueven por la ciudad. Pero es impresionante, si tú vas, por ejemplo, si recorres la ciudad, vas a Bellas Artes un sábado, vas a Coyoacán, vas al centro de Xochimilco, verás a Los Ángeles Turísticos, que es nuestra brigada de entusiasmo cívico, de ángeles turísticos que te dan tours gratuitos, guías turísticas gratuitas. Tenemos la brigada de recuperación de espacios públicos, que hacen murales increíbles. Tenemos brigada de bicicletas. El mayor préstamo de bicicletas que sucede cada fin de semana en la ciudad es del IJUVE. Son nuestras bicicletas y los jóvenes las operan, ¿no? Tenemos entusiasmo cívico, tenemos Memorias de tu Ciudad, que es una brigada muy bonita que recupera todo lo que está pasando, el acontecer diario, el quehacer diario, desde lo político hasta lo social de la ciudad. Entonces, esas brigadas es... O sea, tienes para dar y repartir brigadas. Los medios, los políticos, hemos sido injustos con los jóvenes, y hablo como joven también. Sí, mira, yo siento que siempre se habla de lo negativo y es algo que evidentemente no se puede ocultar. Vamos, hay situaciones graves que hay que resolver, pero las estamos resolviendo. Es decir, el tema del empleo, el tema de la educación de calidad, el tema de medio ambiente, temas de acceso a la vivienda, tema de perspectiva internacional, todo eso lo estamos abordando. Entonces, y entre muchos otros temas, ¿no? Tema de usos y abusos, pues de conductas etiquetado y sustancias. para mal a la juventud. Es decir, pues es el ser joven de pronto es sinónimo de revoltoso, de violento, de flojo incluso. Mira, el ser joven nunca se puede estigmatizar para ninguno de los lados. Ni por ser joven eres la promesa del futuro y tienes que ser a fuerza así, o tienes que estudiar tal cosa, o tienes que siempre ser alegre, ni por ser joven al revés. Eres un revoltoso o tiendes a comportamientos compulsivos o tiendes a el relajo. No, los jóvenes no deben estigmatizarse. Efectivamente, dentro de la etapa de juventud se alternan diferentes estados de ánimo porque hay una búsqueda constante. Pero eso no se traduce en que los jóvenes necesariamente, tampoco es garantía que haya una mujer joven en el instituto. Cambia las cosas, pero nada es garantía de nada. Y lo vemos en todos los aspectos. Muchas veces los jóvenes son quienes marcan el ejemplo a adultos o viceversa. La experiencia de los adultos también aporta muchísimo en los jóvenes. Entonces, se debe de ver como una cuestión de intercambio, de compartir experiencias para que los dos sectores puedan convivir, incluso los tres, niños, jóvenes, adultos mayores, los 4, puedan convivir en una misma ciudad bajo los mismos, al menos, criterios de encuentro ciudadano. Es que es importante entrarle al tema sin telarañas en la cabecera y sin tratar, digamos, de evangelizar, de llevar una ideología. ¿Tú eres periodista? ¿Tú eres de algún partido político? Yo no estoy afiliada a ningún partido, tengo claras ideas de izquierda y yo lo llevaría a la izquierda progresista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... ¿Pero no eres del PRD? No estoy afiliada a ningún partido. No, a ninguno, pero, por ejemplo, de estas ideas progresistas de las que te hablo es que por primera vez en la historia de una ciudad, yo no conozco una ciudad en la que se esté haciendo lo mismo, que vamos a presentar la plataforma de juventud. Y esta plataforma no la hace el Instituto de la Juventud, es decir, que el instituto es una mera instancia rectora y observadora, pero nosotros no educamos, no curamos, ¿sabes? Nosotros no nos encargamos de ejercer la justicia, ¿no? Social o penal. No, nosotros somos una instancia rectora. Y por primera vez estamos logrando conjugar los compromisos testimoniales de todo el gabinete del doctor Mancera. Es decir, estamos construyendo esta plataforma de juventud y estamos grabando en testimonios de 30 segundos cuál va a ser el compromiso más importante desde las diferentes dependencias hacia los jóvenes. Y este es un video que yo voy a presentar la plataforma de juventud, obviamente al doctor Mancera, obviamente a todo el gabinete, a los medios, pero principalmente a la ciudadanía, porque quiero que los jóvenes vean que lo que estamos haciendo sí es real, que un secretario, un director
director sí somos de carne y hueso. Oye, y darles marcaje personal a ellos, por supuesto, Exacto. para que cumplan. Exacto, porque ahí sí la misión del INJUVE se traduce en una acción. Es decir, que a partir de estos compromisos, son 60 compromisos, Manuel. Es impresionante, todos los secretarios han participado, los delegados, los directores de institutos, incluso estamos invitando al magistrado Elías Azar, al procurador, a todos, a decir qué van a hacer desde su dependencia, cuál es su mayor compromiso hacia los jóvenes. Entonces, eso nos va a permitir como instituto, ahora sí, ser esta instancia rectora. Y ponerles la lupa a ellos. Exacto. Para que cumplan. Ahora, la ciudad es una muy diversa, es de avanzada, digamos. Sí. Aquí pasan muchas cosas y en términos de libertades, en términos de equidad, es una de las ciudades, si no es la más progresista del país, pero la dinámica nacional nos lleva de pronto a casos, híjole, que no pretendería ya habrían quedado atrás. ¿Cómo lees, cómo ves la política de jóvenes desde el gobierno federal? Te toca a ti trabajar pues de manera coordinada también con quien encabeza el Instituto Nacional de la Juventud, pero ¿cómo observas, digamos, la cercanía o la lejanía desde el gobierno federal con los jóvenes? Mira, trabajamos por supuesto con INJUVE muy de cerca en programas compartidos, porque de pronto ellos tienen mucho más recursos que nosotros. Entonces, eso, o sea, como todos los institutos o secretarías de juventud a nivel estatal, tenemos el derecho de poder participar para ganar este tipo de concursos y se nos asigna cierto presupuesto y lo destinamos. Las reglas de operación son muy claras, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, el INJUVE-DF trabaja con INJUVE a nivel nacional. Eso no quiere decir que yo esté muy contenta con lo que está pasando a nivel nacional en el tema de juventud. Atravesamos un momento en el que existe una clara brecha y es muy grande entre los jóvenes a nivel nacional y el gobierno. Entonces, y lo vimos que quizá viene desde la campaña. Lo vimos en la campaña, exactamente. Vimos cómo grupos de jóvenes emergen en contra de, y yo siento que el grave error es que nunca se ha establecido o se ha entablado desde el principio un diálogo con los jóvenes. Nunca se les ha escuchado, quizá por muchas razones. De pronto en política el voto joven, el que tú des un beneficio a los jóvenes no se traduce necesariamente en un voto, ¿sabes? Lo que se tiene que hacer con los jóvenes es trabajar, porque sí se traduce en tu mayor fuerza de generación de capital. Entonces, ¿dirías que en la ciudad hay un gobierno cercano a los jóvenes y la dinámica a nivel nacional no se repite? Yo creo que es una dinámica completamente distinta. Esta ciudad sí es una ciudad en la que se permiten, afloran las distintas manifestaciones, desde artísticas, culturales, por supuesto también de manifestación libre. Y esto lo digo a pesar de que se han presentado distintos hechos. En esta ciudad sí se permite la manifestación siempre y cuando, como todo, no dañe el bien común de los demás, y sí se permite. En esta ciudad todo el tiempo recibimos las manifestaciones de jóvenes y de no jóvenes de todo el país. Entonces, esta ciudad sí es de libertades. Aquí sí se pueden llevar a cabo ideas que se traduzcan en proyectos y después en resultados. Sí se vale, porque sí hay instancias de gobierno a las que te puedes acercar, y eso no pasa en muchos de los estados de la República, aunque por supuesto hay estados que sí, con quienes también estamos tratando de entablar un diálogo, como los estados del centro, ¿no? Morelos, ¿no? Querétaro, Hidalgo. Puebla es un referente genial de lo que está pasando con jóvenes. Creo que ahí su instituto, la dependencia encargada de jóvenes, lo ha hecho muy bien. Y hay casos, pero sí es aislado. No se puede hablar, yo creo que a nivel federal, de que los jóvenes y el gobierno van de la mano. Eso creo que históricamente nunca se ha logrado, y menos ahorita. Pues debería de lograrse, porque o todos fueron jóvenes y todos somos jóvenes y seremos adultos al final de cuentas. Mira, en la medida, y así lo digo y lo he declarado varias veces, en la medida en la que los titulares de INJUVE sigan siendo miembros del partido en turno, las cosas no van a cambiar. Se requiere de una visión completamente neutral, una visión que no busque intentar lanzar un mensaje a los jóvenes muy dirigido, sino una visión que, al contrario, que vaya a los jóvenes independiente a su condición, independiente a su afiliación o a su
creer político. Eso es clarísimo. Tendría que ser así. Mafer, terminan de encuestar entonces este mes, vienen después los resultados, ¿nos los vienes a compartir aquí? Sí, claro, y la plataforma de juventud es un video que se va a viralizar, lo que queremos es que esté por YouTube, en todos lados, se va a presentar, estamos ahorita realizándolo, terminaremos igual para finales de junio, es decir que julio lo estaremos presentando en el Teatro de la Ciudad, los vamos a invitar obviamente. Y lo vemos y lo platicamos. Que todos se vean, obviamente, que todo el gabinete se vea, se escuche y que entienda el gran compromiso hacia la ciudadanía, que además es muy claro, este es el mensaje que yo tengo, esta es la libertad que yo tengo también como titular del INJUVE, es decir, que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque el doctor Mancera confía en el Instituto de la Juventud y confía en los jóvenes. Entonces nos está dando una apertura enorme de que háganlo y demuestren. Y como esta, pues viene la consulta, viene la plataforma, viene la intervención en Central de Abastos, viene la Semana de las Juventudes en el Zócalo, del 12 al 18 de agosto. Y así vienen la nueva credencial Capital Joven AISIC, que es por primera vez una acción institucional, un programa que abarca o contempla a los 2.3 millones de personas. Es decir, vayas a la escuela o no, trabajes. Y te da sentido de pertenencia, perteneces a ese grupo de jóvenes. En primer lugar, es una tarjeta nueva de identidad que te identifica como joven de esta ciudad, con fotografía, con tus datos. En segundo lugar, al fusionarnos con AISIC, que es un organismo internacional, tiene presencia en más de 120 países en el mundo, avalado por la UNESCO, contempla una cartilla de beneficios y descuentos enormes a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces todos alguna vez, bueno, yo me acuerdo de haber sacado mi AISIC, mi Student Card, cuando recién iba a ser mi primer viaje. Bueno, ahora es gratuita. Yo aquella vez tuve que pagar por mi credencial. Ahorita por primera vez es gratis. Y contempla las dos vertientes. Por un lado, el acercar todos los programas sociales hacia jóvenes. Por ejemplo, Fondeso, que presta dinero a proyectos de jóvenes emprendedores con unas facilidades enormes. ¿Quién se entera? Nadie. Y por otro lado, hay que comunicar esas cosas y por supuesto exacto. Nosotros, nuestra chamba es ponerles la lupa a ustedes que están ahí en las posiciones ejerciendo y pues a los jóvenes también, porque los exacto. jóvenes tienen que vincularse y también tienen una responsabilidad, una obligación de pues tratar de aglutinarse como grupo, de ver por sí mismos, porque de pronto los políticos, la clase política anda en otras cosas. Nosotros, Mafer, no quitamos el dedo del renglón. Platicamos si te parece los resultados, lo que venga, claro. Y la presentación de este video que nos cuentas. Sí, seguro, vengo a presentarlo. Gracias, Mafer. Muchísimas gracias, Mafer Olvera, la directora del Instituto de la Juventud en el Distrito Federal. Aquí nos encontramos mañana desde la redacción de Vas por Más.